Dolor oncológico. Segunda parte. En esta clase vamos a desarrollar 3 objetivos. 1. Conocer y explicar la relevancia de conceptos asociados al uso de opioides, incluyendo tolerancia, dependencia, adicción y pseudoadicción. 2. Describir efectos adversos frecuentes de opioides y proponer estrategias para su manejo. Y 3. Explicar el concepto de rotación de opioides, describir sus indicaciones y aplicación clínica. ¿Alguna vez tal vez les va a pasar que un paciente en su consulta o en el hospital les va a preguntar, doctor o doctora, si me da morfina, ¿voy a hacerme adicto? ¿Qué respuesta podemos dar a esa pregunta? ¿Qué pensamos al respecto? Si yo le indico morfina a un paciente, ¿estoy generando una situación de riesgo para ese paciente? ¿Lo voy a transformar en una persona adicta a los opioides? Para responder esa pregunta es importante diferenciar algunos conceptos. Primero, el concepto de tolerancia. Tolerancia es un estado de adaptación en el cual la exposición a una droga induce cambios que producen disminución de uno o más de sus efectos en el tiempo. Por ejemplo, si una persona toma morfina y la morfina le genera náuseas, pudiera pasar que se desarrolle tolerancia a las náuseas por la morfina. Entonces, esa persona con la misma dosis en el tiempo va a tener menos náuseas. Eso sería tolerancia a efectos adversos, que clínicamente es muy beneficioso. También existe tolerancia al efecto analgésico, es decir, que para lograr mantener un efecto analgésico y por tanto un control adecuado del dolor, pudiera ser que necesitáramos subir la dosis de un opioide, ya que la dosis que inicialmente era suficiente, con el tiempo puede hacerse insuficiente. Ambos son fenómenos de tolerancia. La racionalidad detrás de esto es un fenómeno a nivel celular, por receptor de opioide. En la clínica de cuidados paliativos es difícil diferenciar muchas veces lo que es una tolerancia propiamente tal de la necesidad de aumentar las dosis porque el paciente tiene progresión de su enfermedad y por lo tanto mayor dolor por mayor causa orgánica de dolor. En la práctica se traduce en el mismo acto, aumentar la dosis. En algunos casos puede ser por tolerancia y otros en realidad, más que por tolerancia, es por progresión de la enfermedad de base. Otro concepto importante de aclarar es la dependencia física, que es un estado de adaptación fisiológica secundario al uso mantenido de una droga que se manifiesta por la aparición de un síndrome de abstinencia específico al suspender, reducir la dosis y o administrar un antagonista de la droga en cuestión. En el caso de los opioides, si damos opioides de manera regular por un tiempo prolongado, vamos a generar una abstinencia si lo suspendemos de golpe o bien damos un antagonista o bajamos mucho sus dosis. Clínicamente, el síndrome de abstinencia por opioides se caracteriza por disforia, irritabilidad, insomnio, agitación psicomotora, piloerección, lagrimeo, rinorrea, mialgias, artralgias, náuseas, vómitos, cólicos abdominales y diarrea. El momento de inicio del síndrome de abstinencia es variable, entre 6 a 12 horas luego de suspensión del opioide de liberación inmediata y entre 24 a 48 horas luego de la suspensión de opioides que puedan acumularse como es la metadona. Va a depender, por tanto, de cuánto tiempo requiere el opioide administrado para excretarse y por tanto disminuir su nivel plasmático. En general, los síndromes de abstinencia pueden durar de días a... Otro concepto importante es el de adicción, que es diferente a los anteriores. La adicción es una condición compleja que se manifiesta por el uso compulsivo de sustancias a pesar de sus consecuencias deleterias. Detrás del concepto de adicción hay
una concepción basada en un modelo biopsicosocial que dice que una persona va a consumir una sustancia que le hace mal, que le va a generar un impacto negativo en su vida, cuando se conjugan distintos factores. No basta la exposición a la sustancia. Además del consumo, tiene que haber una psicología personal, un medio sociocultural, una predisposición biogenética y además una experiencia gratificante fortalecida por la conducta de consumo. Por tanto, que una persona sea adicta requiere no solo que tenga acceso a la sustancia que genera la adicción, sino que además todas estas otras características que permiten que se instale un síndrome de adicción propiamente tal. Por tanto, es importante señalar que no creamos adictos tratando el dolor a pacientes oncológicos. Sí debemos pesquisar a aquellos pacientes con antecedentes o riesgo de adicción para adecuar su tratamiento y darle el apoyo de salud mental que requiere. Es decir, un paciente con cáncer que requiera manejo del dolor puede tener, como otros pacientes de la población general, antecedentes o riesgo de adicciones. Eso no significa que no le tratemos el dolor, significa que es un paciente complejo que requiere un apoyo de salud mental además del manejo analgésico adecuado a su dolor. Los criterios del DSM-5 de adicción han propuesto algunos cambios. Elimina el término de abuso y dependencia del DSM-4. El término actual utilizado es trastorno por consumo de sustancias, en este caso sería el trastorno por consumo de opioides. Y el diagnóstico se basa en cumplir al menos 2 de 11 criterios totales por al menos 12 meses. Por tanto, el concepto de trastorno por consumo de sustancias del DSM-5 incorpora el nivel de severidad en relación al número de criterios diagnósticos. Un trastorno por consumo leve tendría 2 a 3 criterios positivos, sería equivalente al concepto antiguo de abuso. Un trastorno moderado tendría entre 4 y 5 criterios positivos y un trastorno severo 6 o más criterios positivos, lo que sería equivalente a los antiguos conceptos de adicción, farmacodependencia o dependencia psicológica. Los criterios específicos para el diagnóstico de trastorno por consumo de opioides según el DSM-5, por tanto, requieren al menos 2 de los siguientes criterios por al menos 12 meses continuos. El criterio número 1, consumo en mayores cantidades o por mayor tiempo que el previsto. 2, deseo persistente y o fracaso en el intento de disminuir el consumo. 3, excesivo tiempo invertido en el consumo. 4, craving o sensación de tener un deseo intensísimo e incontenible de consumir la sustancia, unas ganas muy fuertes. 5, el consumo afecta obligaciones importantes en el trabajo, en la casa. 6, consumo a pesar de repercusiones negativas sociales o interpersonales. 7, suspensión de actividades sociales, laborales o recreacionales a causa del consumo. 8, uso recurrente en situaciones de riesgo físico. Y 9, uso persistente a pesar de problemas físicos o psicológicos recurrentes derivados del consumo. Los puntos 10 y 11 que hablan de tolerancia y de síndrome de abstinencia, como se señalaba anteriormente para el concepto de dependencia física asociado al consumo, no pueden utilizarse cuando se trata de un paciente que tenga una enfermedad orgánica, porque ahí la indicación farmacológica sería médica y si tienen la supervisión adecuada, entonces no podríamos hablar de tolerancia y de abstinencia propiamente tal. Por tanto, del 1 al 9 son criterios que pueden aplicarse a pacientes con indicación médica de opioides por dolor oncológico. Los criterios 10 y 11 no deben utilizarse en ese contexto clínico. Y finalmente, el concepto de pseudoadicción es muy importante de mencionar. La pseudoadicción es una conducta de búsqueda intensa de alivio del dolor a través de la administración de opioides. La conducta desaparece al lograr alivio sintomático y no se cumplen los criterios de adicción descritos. Es decir, que es un paciente injustamente catalogado de adicto a causa de su persistente intención de conseguir opioides
Y sin embargo, después nos damos cuenta de que cuando ese paciente recibe los opioides que requiere, porque efectivamente tiene un dolor mal controlado, la conducta desaparece. O sea, es un injustamente diagnosticado adicto, que en realidad lo que tiene de base es un dolor oncológico maltratado. El mensaje central de esta clase es que no hay que dejar de tratar el dolor de nuestros pacientes por miedo a las adicciones. Si un paciente tiene dolor oncológico de causa orgánica, requiere ser tratado de acuerdo a la escala de la OMS y a todas las herramientas terapéuticas disponibles para ese paciente. Si además ese paciente tiene antecedentes de adicciones o riesgo de adicciones, será necesario un abordaje complementario con apoyo de salud mental para darle el mejor manejo y de la manera más integral posible. Hablemos ahora entonces de los efectos adversos de los opioides. Existen múltiples efectos adversos, son muy frecuentes. Hay una gran dispersión, ya que es muy difícil en los datos publicados separar efectos adversos propiamente tales de síntomas propios de la enfermedad. A modo de ejemplo, podemos tener un paciente que tenga un cáncer gastrointestinal con mucho compromiso peritoneal y con náuseas. A veces es muy difícil saber si las náuseas son por los opioides indicados para el dolor producto de su cáncer gastrointestinal o si son secundarios a la estimulación vasovagal o bien a una obstrucción intestinal secundaria al tumor. Por tanto, las publicaciones de frecuencias de síntomas y de efectos adversos a opioides en pacientes oncológicos tienden a mostrar cierta incertidumbre en relación a la causa última de los síntomas observados. Tercer punto importante es que hay una relación entre efectos adversos y mayores dosis de opioides. Además, el perfil es similar entre los distintos tipos de opioides. Todos los opioides van a producir o tienen riesgo de producir los mismos efectos adversos. Hay ciertas diferencias en términos de magnitudes o de perfiles generales, sin embargo, no hay ningún opioide que no tenga riesgo de efectos adversos como los que vamos a mencionar a continuación. Recordar que los efectos adversos de los opioides pueden tener un gran impacto en la calidad de vida de los pacientes y son determinantes en la adherencia de los pacientes a una analgesia efectiva. Por lo tanto, son fundamentales para lograr instaurar un tratamiento efectivo a mediano y largo plazo. Existen, como mencionábamos, múltiples efectos adversos a opioides descritos. Efectos adversos tanto a nivel del sistema nervioso central como de tejidos blandos, sistema respiratorio, gastrointestinal, musculoesquelético y cardiovascular. Vamos a comentar en adelante los más frecuentes o aquellos de mayor relevancia por su potencial gravedad. Neurotoxicidad. La neurotoxicidad son aquellos efectos adversos secundarios a fármacos, en este caso a opioides, que tienen acción a nivel del sistema nervioso central. La neurotoxicidad secundaria a opioides va desde mareos transitorios, somnolencia leve, hasta somnolencia severa, alucinaciones, delirium, eventualmente convulsiones y finalmente incluso coma. Por lo tanto, existen múltiples efectos adversos a nivel del sistema nervioso central y estos pueden ser muy leves o graves e incluso de riesgo vital. Es importante conocer los principios de manejo de estos efectos adversos. En caso de somnolencia leve, hay que explicar al paciente que lo más probable es que desarrolle tolerancia, es decir, que esta somnolencia, manteniendo las dosis de opioides, desaparezcan espontáneamente en 2 a 3 días, máximo una semana. Si esta somnolencia ya no es leve, sino que es más profunda o eventualmente se hace persistente, es importante definir un diagnóstico diferencial entre causas de compromiso de conciencia no farmacológico y otras causas farmacológicas en un mismo paciente. Por tanto, si es una somnolencia leve, transitoria, no hay problema, incluso se pueden usar activantes como el metilfenidato o el modafinilo de manera transitoria. Si esta somnolencia es más profunda o es persistente, diagnóstico diferencial.
donde se pueden incluir otros fármacos o bien hipercalcemia, metástasis cerebrales y otras causas en pacientes con cáncer. El delirium es otro efecto adverso muy descrito en casos de pacientes con opioides. Muy importante hacer el diagnóstico diferencial con otros factores reversibles de delirium, ¿cierto? Entendiendo por delirium un trastorno cognitivo agudo, fluctuante, de causa orgánica en pacientes en cuidados paliativos. Entre los factores reversibles pueden estar infecciones, otros fármacos, deshidratación, si es que el paciente todavía está activo y no está en una fase de agonía. Si el paciente está en una fase de agonía donde ya no es posible revertir otras causas o bien es un delirio severo, están indicados los antipsicóticos. En este caso lo que más usamos es Aldol por vía subcutánea, oral, no intramuscular, risperidona u olanzapina. En caso de que el delirio sea muy severo o que no responda a antipsicóticos, el manejo se tiene que basar en una rotación de opioides, es decir, en la suspensión del opioide que está produciendo el delirio y, si es que se requiere por analgesia, el inicio de un opioide diferente. Otro efecto adverso muy descrito, bastante frecuente, es la constipación. Siempre en todo paciente en que uno está indicando opioides hay que utilizar medidas generales como alimentación con fibra, buena hidratación, actividad física dentro de las posibilidades de cada paciente. Uso precoz de laxante, no esperar a que se instale la constipación. Si es que el tránsito intestinal se enlentece, inmediatamente hay que usar laxantes, que pueden ser osmóticos de tipo lactulosa o polietilenglicol, pero también pueden ser estimulantes como el picosulfato o el bisacodilo. Los proquinéticos como la metoclopramida y la domperidona pueden ayudar. Siempre tener en mente, eso sí, también en pacientes oncológicos el diagnóstico diferencial, donde una clínica inicial de constipación puede ser parte de un cuadro más complejo como una hipercalcemia maligna o una obstrucción intestinal. Otro efecto adverso muy frecuentemente descrito en pacientes con opioides es el desarrollo de náuseas o vómitos. En general, siendo tan frecuente en pacientes oncológicos, hay que hacer un diagnóstico diferencial con otras causas de náuseas como la constipación, la quimioterapia, la radioterapia, la hipercalcemia o alteraciones a nivel del sistema nervioso central. Explicar, si es que las náuseas son leves a moderadas, que las náuseas por opioides desaparecen generalmente en días o pocas semanas, por lo tanto, si esa es la causa, las náuseas van a tender a desaparecer espontáneamente. Y si es que las náuseas son muy intensas, se pueden usar inmediatamente antieméticos como antidopaminérgicos, metoclopramida, aldol o olanzapina, o bien otros antieméticos de efecto central como el Torecan o cetrones como el ondansetron, y finalmente también se puede usar en casos más refractarios corticoides como la dexametasona. Otra pregunta que surge con mucha frecuencia en los equipos de salud y también en los familiares y en los mismos pacientes es si la morfina puede provocar una depresión respiratoria y por lo tanto ser la causa del deceso de un paciente como causa directa. La verdad es que lo importante primero es reconocer cuál es la clínica y los criterios para diagnosticar una depresión respiratoria. La sospecha diagnóstica se basa en que exista el antecedente de administración de una dosis significativa de opioides y que se suma un compromiso de conciencia con una disminución de frecuencia respiratoria bajo 12 por minuto. Si el paciente está somnoliento o soporoso, bradipneico con una frecuencia respiratoria bajo 12 por minuto y además está el antecedente de administración, entonces efectivamente ahí uno puede sospechar y diagnosticar una depresión respiratoria. Si el paciente está todavía en una situación de manejo activo, con una esperanza de vida, que puede ser de semanas, meses o años, ahí se trata de una emergencia y siendo así hay que administrar el antídoto que es la naloxona. Recordar, sin embargo, que en el contexto de los cuidados paliativos va a haber algún porcentaje de pacientes que van a estar agonizando en el fin de su vida y que van a hacer una depresión respiratoria, pero como parte de su proceso de fallecimiento, no como un evento iatrogénico por administración de opioides. En esos casos no hay que revertir el efecto analgésico de los opioides, sino que continuar el acompañamiento en fin de vida. Si es que está la duda o el paciente claramente está en un manejo aún activo y no está falleciendo en ese minuto por razones naturales, ahí está indicada
la reversión del efecto opioide inmediato con naloxona para evitar un deceso por iatrogenia farmacológica. Por tanto, el mensaje es que cuando nosotros administramos opioides a un paciente con dolor crónico oncológico, lo que estamos haciendo es buscar qué dosis necesita mi paciente. Y la dosis va a ser aquella que nos permita un control satisfactorio del dolor con efectos adversos nulos o tolerables para el paciente. Como mencionábamos en la clase anterior, para llegar a esto hay que evaluar muy bien a cada paciente, evaluar cuánto es dolor de origen orgánico, cuántos son factores moduladores. En caso de dolor orgánico, elegir el esquema de analgesia que más corresponda a ese paciente según el tipo de dolor y su intensidad, utilizar las tablas de dosis iniciales y después un proceso de titulación rápida para que el paciente lo antes posible logre un control satisfactorio de su dolor, monitorizando siempre los efectos adversos para que lleguemos a este equilibrio en que el paciente tenga poco dolor o nada de dolor y tenga pocos efectos adversos o nada de efectos adversos. En relación al manejo de los efectos adversos de los opioides, entonces, que son frecuentes, la idea es manejarlo lo más precozmente posible. Si es que se puede, se disminuye la dosis. Si es que no, se utiliza un manejo sintomático específico, como mencionábamos recién, si son náuseas antieméticos, si es un delirio no tan severo o con alteraciones psicóticas, se pueden usar antipsicóticos, etc. Y si es que el síntoma es muy severo o bien no responde al manejo sintomático, entonces lo que está indicado es la rotación de opioides como tercera opción. ¿Qué es una rotación de opioides? Una rotación de opioides es el cambio de un opioide por otro para lograr una mejor analgesia y o menos efectos adversos. ¿Cuándo está indicado entonces considerar cambiar de opioide? Cuando los efectos secundarios impiden el ajuste adecuado de la dosis analgésica. Cuando los efectos secundarios son intolerables o severos, sobre todo en casos de neurotoxicidad. Cuando el dolor es persistente a pesar de altas dosis de opioides. Cuando hay una dificultad práctica para dosificar o administrar una formulación, por ejemplo, alguien que perdió la vía oral y que necesitamos administrar por vía parenteral. O bien por costo, cuando una persona está con opioides que tienen un costo demasiado alto y es necesario cambiar a otro más económico para poder mantener la terapia. Los pasos generales para hacer una rotación de opioides son los siguientes. Primero es necesario calcular la dosis total diaria del opioide actual, es decir, si está con morfina, por ejemplo, cada 4 horas y usa 3 rescates, hay que sumar todo el opioide que está usando, las 6 dosis de morfina, que son las dosis que se administran si está cada 4 horas, más los rescates, y hacer un cálculo de la dosis total de morfina del día. Si se usa oxicodona, metadona, lo mismo. Lo importante es saber cuál es la dosis total diaria del opioide actual que está generando la indicación del cambio. Después hay que seleccionar el nuevo opioide que vamos a utilizar, calcular la dosis equivalente del nuevo opioide según una tabla de conversión equianalgésica y luego reducir la dosis calculada del nuevo opioide según la tabla equianalgésica al menos en un 25-50% por seguridad. Siguiente paso es indicar el nuevo opioide dividiendo la dosis total que calculamos y que ya redujimos en un 25-50% según las dosis horarias fijas de la formulación. Se calcula finalmente la dosis de rescate para el nuevo esquema, que sea equivalente al 10% de la dosis total, y esta tiene que administrarse bajo la forma de alguna formulación de liberación inmediata. Y finalmente siempre monitorizar qué sucede después de la rotación y titular las dosis que se requieran. Cuando uno cambia de un opioide por otro, siempre hay un periodo de ajuste, por lo tanto es importante monitorizar, tanto para evitar que se produzca una sobredosis con el cambio, como para evitar que se produzca un tratamiento subóptimo por el cambio. Esta es una tabla que es un resumen de publicaciones internacionales de equianalgesia. Puede servir de referencia. Cualquier tabla validada por una fuente confiable es útil para poder hacer una correcta rotación de opioides. Por ejemplo, si un paciente está con 60 miligramos de morfina oral al día y tiene mucho dolor y además muchos efectos adversos,
entonces yo puedo plantear una rotación para optimizar analgesia y disminuir efectos adversos. Si en este caso yo lo cambiara a oxicodona, por ejemplo, el equivalente sería 40 miligramos de oxicodona. Y si yo estoy rotando por efectos adversos, probablemente voy a bajar en un 50%, entonces voy a administrar 20 miligramos de oxicodona a ese paciente luego de suspender la morfina. Ya que la oxicodona en Chile es de liberación prolongada, mi indicación sería 10 miligramos cada 12 horas vía oral. Recordar que las tablas y pasos mencionados anteriormente no aplican en caso de rotación a o desde metadona. La metadona es un fármaco con particularidades, por tanto, en general se recomienda usar con apoyo de profesionales especializados o con conocimiento de manejo del dolor. No hacerlo sin ese apoyo. Muchas gracias por su atención.